Hola a todos, en este tutorial aprenderás los aspectos más importantes de la división aritmética. Se explicarán las propiedades principales de la división, como por ejemplo la ley conmutativa. También se explicarán las leyes de los signos de dividir, para que sepas utilizar los signos positivos y negativos adecuadamente a la hora de realizar las divisiones. También se incluye una división muy sencilla paso a paso que aprovecharemos para indicar los nombres principales de las diferentes partes de la división. Así que, sin más, empezamos con la operación aritmética de la división de números enteros. En la imagen podemos ver la división de 4 entre 2, representada de 4 formas diferentes, donde el símbolo de la división se encuentra en color azul. Los signos de la división más utilizadas son, te los indico de izquierda a derecha, los dos puntos, o una raya horizontal, o una cajita a la que le faltan dos de sus lados, o una raya transversal. Fíjate bien en la imagen de la pantalla. Hemos expresado la división de 4 entre 2 de hasta 4 formas diferentes. La división consiste en calcular un factor llamado cociente, el cual indica el número de veces que otro factor llamado divisor está contenido en otro factor llamado dividendo. Y si la división no es exacta, tendremos otro factor llamado resto de la división. Y si la división fuese exacta, entonces el resto de la división será 0. Vamos a ver las partes o factores que forman una división, tal y como los he nombrado ahora mismo. Para explicarlo, utilizaremos la división de 20 entre 5. Fíjate en la imagen, tenemos la división de 20 entre 5, representada de dos formas diferentes. El número 20 es el número que vamos a dividir. A este factor o número lo llamamos dividendo. Y este número o factor 20 lo dividiremos por otro factor llamado divisor, que en este caso es el número 5. El número que tendremos que calcular es el cociente, que en este caso es el número 4. Si el resultado de la división es exacta, tal y como nos muestra nuestro ejemplo, obtendremos el número 0. Y a este número o factor lo llamamos resto de la división. En el caso de que el resultado de la división no sea exacto, el resto de la división siempre será diferente de 0. Además, todas las divisiones las podemos verificar para saber si la división realizada es correcta o incorrecta, ya que el dividendo siempre es igual al divisor por el cociente más el resto. En nuestro ejemplo tenemos que el dividendo es igual a 20. Que tiene que ser igual al divisor, que es 5, por el cociente, que es 4, más el resto, que es 0. Como 5 por 4 es 20 y el resto es 0, la igualdad mostrada es cierta, por tanto la división realizada es correcta. Continuamos con otro ejemplo. En este caso vamos a dividir el número 23 entre el número 5, por tanto tendremos que nuestro dividendo será el número 23 y nuestro divisor será el número 5. Para calcular adecuadamente el cociente buscaremos un número que al multiplicarlo por el divisor sea igual al dividendo o que al menos se encuentre lo más próximo posible, sin que sea un número mayor que el dividendo. Entonces, un número multiplicado por 5 que sea igual a 23 o cuyo resultado esté lo más próximo posible a 23 será el número 4, que es nuestro cociente. Si calculamos 4 por 5 nos dará 20. El número obtenido 20 se lo restaremos al dividendo, que es 23, por eso lo ubicamos debajo del dividendo, tal y como lo podéis ver en la imagen. La resta de 23 menos 20 da como resultado el número 3. Como 3 es menor que el divisor, entonces hemos finalizado la división. Si el resultado de restar fuese mayor que el divisor, en este caso el número 5, entonces continuaríamos con la división. El número 3 obtenido en este caso lo llamamos resto de la división. Como el resto de la división es diferente de 0, diremos que la división de nuestro ejemplo es una división no exacta. Recordad que podemos comprobar si la división realizada está correctamente realizada, ya que sabemos que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Entonces, como el divisor es 5 y el cociente es 4, si multiplicamos el divisor por el cociente obtendremos 20, y si a 20 le sumamos 3 obtendremos 23. Así que el resultado obtenido es igual al dividendo de nuestra división, por tanto la división realizada es correcta. Explicaré a continuación las propiedades fundamentales de la división. La división no es una operación interna.
Cuando dividimos dos números naturales, no siempre se obtiene como resultado otro número natural. O la división de dos números enteros no siempre se obtiene como resultado otro número entero. Por ejemplo, si dividimos 2 entre 4, donde ambos números son números naturales, tanto el 2 como el 4, pero el resultado obtenido, que es 0,5, no es un número natural. O, por ejemplo, si dividimos menos 2 entre 4, que son números enteros, obtendremos menos 0,5, que no es un número entero. Continuamos con más propiedades. La ley conmutativa, que nos dice: el orden de los factores del dividendo y del divisor modifica el resultado final de la división. Es decir, la división no cumple la ley conmutativa. Por ejemplo, si dividimos 2 entre 4, obtendremos 0,5. Y si dividimos 4 entre 2, obtendremos como resultado final 2. Al ser los resultados de las dos divisiones diferentes, está claro que no podemos aplicar la ley conmutativa en la división, ya que el resultado final será distinto. El número 0, dividido por cualquier número, siempre da como resultado 0. Es decir, si dividimos 0 entre cualquier número A, el resultado siempre es 0. La letra A, en este caso, indicada en color rojo, representa a cualquier número. Siguiente propiedad: no podemos dividir cualquier número A entre 0. Siguiente propiedad: cualquier número A dividido entre 1 siempre da como resultado el mismo número A. El número A representa a cualquier número natural, entero o incluso otros números que no se han indicado en estos tutoriales. El número 1 es lo que llamamos el elemento neutro de la división, igual que en la multiplicación. A continuación, la ley de los signos de dividir. Cuando realizamos una división de números enteros, siempre tendremos que tener en cuenta los signos que tienen delante los dividendos y el divisor, según las siguientes normas. Un número positivo entre un número positivo siempre nos dará como resultado otro número positivo. Por ejemplo, más 4 entre más 2 da más 2, un número positivo. Siguiente, un número positivo entre un número negativo siempre nos dará un número negativo. Por ejemplo, más 4 entre menos 2 nos dará como resultado menos 2. Continuamos. Un número negativo entre un número positivo siempre da como resultado un número negativo. Por ejemplo, menos 4 entre más 2 obtendremos menos 2. Y finalmente, un número negativo entre un número negativo siempre da como resultado un número positivo. Por ejemplo, menos 4 entre menos 2 da como resultado más 2. Recordad que cualquier número que no tenga signo positivo o signo negativo delante, siempre lo consideramos un número con signo positivo. Bueno chicos, hasta aquí hemos llegado con los conceptos más básicos de la división o cociente de los números enteros. Por favor, en los ejercicios y ejemplos podrás ver otras cuestiones importantes de la división de números enteros. Y recuerda, no dejes de practicar y de realizar diferentes tipos de ejercicios de la división o del cociente o de cualquier otro ejercicio de la aritmética básica. Gracias por estar conmigo y hasta pronto.